La toma de decisiones responsable, el desarrollo de un pensamiento crítico, la explicación de fenómenos en base a evidencias y la responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente por el impacto que el ser humano produce en él, son algunas de las habilidades que se espera que desarrollen los y las ciudadanas de una sociedad alfabetizada científicamente. Actualmente podemos acceder fácilmente a información mediante medios de comunicación, tales como televisión, radio o redes sociales. Sin embargo, no siempre la información que leemos o escuchamos proviene de fuentes confiables. Por esta razón, debemos ser críticos y preguntarnos, ¿de dónde proviene esta información? ¿Cómo saber si es una fuente confiable? ¿Sus afirmaciones se sustentan en evidencias? Esta y otras situaciones hacen necesario que eduquemos a nuestros estudiantes para ser ciudadanos y ciudadanas críticos, responsables e informados frente a las distintas problemáticas que ocurren en su entorno. Distintos currículums de ciencias a nivel mundial presentan orientaciones para que los y las estudiantes aprendan ciencias a través de prácticas científicas e ingenieriles, que gestionadas por los y las docentes les permitan lograr esta alfabetización científica y tecnológica. Estas prácticas científicas son consideradas como procesos o actividades que vinculan el conocimiento y habilidades científicas para que los y las estudiantes desarrollen su capacidad de pensar, actuar y comunicarse responsable y críticamente frente a situaciones que enfrentan en su entorno. Ejemplos de prácticas científicas son planear y llevar a cabo investigaciones, analizar e interpretar datos, construir explicaciones, comunicar información, entre otras. Por ejemplo, que los y las estudiantes sean capaces de explicar el origen y consecuencias de los terremotos utilizando la teoría de tectónica de placas, o comunicar las conclusiones de una investigación experimental sobre la influencia de la luz en el crecimiento de las plantas, les permite comprender su entorno mediante procesos propios del quehacer científico. Los resultados de América Latina y el Caribe en la prueba ERCE 2019 muestran que un 79,3% de los estudiantes no alcanza el nivel mínimo considerado como esperable para sexto grado. Estos resultados muestran que el desarrollo de habilidades científicas claves en ciencias, como el ser capaces de identificar preguntas investigables, evaluar la pertinencia del diseño de una investigación, interpretar gráficos, analizar evidencias o construir conclusiones y explicaciones científicas basadas en evidencias, es una tarea pendiente de estudiantes de sexto grado, tarea que es importante que atendamos como docentes. A continuación, se presentan sugerencias para trabajar con las y los estudiantes en torno a algunas habilidades científicas necesarias para ayudarlos a avanzar hacia niveles de aprendizaje superiores. Recuerde que al trabajar estas habilidades en torno a temas específicos en ciencias, ayuda a robustecer las prácticas científicas de tus estudiantes. Por ejemplo, ERCE 2019 reveló que los estudiantes presentan dificultades para distinguir qué preguntas son investigables. Una manera de trabajar en torno a esta dificultad es reforzando las características de las preguntas que son investigables. Primero debemos considerar que una pregunta investigable no se responde con un sí o un no. Además, las preguntas investigables contienen una relación entre las variables que se esperan estudiar en la investigación experimental. En ese sentido, es importante que el docente acompañe el proceso de identificación y construcción de estas preguntas, definiendo qué es una variable y sus tipos. Por ejemplo, que la variable independiente es aquella que podemos manipular o cuyas variaciones podemos observar en una investigación, mientras que la variable dependiente es aquella que cambia acorde a la variable independiente. ¿Es posible responder la siguiente pregunta con un sí o un no? ¿Cómo varía la flotabilidad de un objeto al sumergirlo en disoluciones salinas a distintas concentraciones? En este caso, se requiere llevar a cabo un proceso experimental y recolectar evidencias que nos permitan responder a la pregunta.
Para ello, debemos identificar sus variables. La variable independiente corresponde a la disolución salina a distinta concentración, mientras que la variable dependiente es la flotabilidad del objeto. Veamos otro ejemplo. En la siguiente pregunta, ¿qué efecto tiene el ciclo de la luna en el crecimiento de las plantas? Esta pregunta tampoco se puede responder con un sí o un no. Necesitamos recolectar datos para responderla y para ello debemos identificar sus variables. En este caso, la variable independiente corresponde al ciclo de la luna y sus fases, mientras que la dependiente corresponde al crecimiento de las plantas. Una estrategia para trabajar la identificación y construcción de preguntas investigables es la evaluación de pares. Para entender esta estrategia, podemos pensar en la siguiente situación propuesta por San Martí y Marqués, 2012. Lía, una profesora de primaria que propone a sus estudiantes planificar una investigación que nos permita identificar cómo pueden afectar ciertos líquidos al crecimiento de las plantas. Para ello, Lía propone a sus estudiantes que planteen en forma personal una pregunta que sea investigable. Ante esta tarea, un estudiante plantea la siguiente pregunta a su compañero: ¿qué líquidos podemos utilizar para realizar el experimento? Al leer la pregunta, su compañero identifica que ésta no plantea una relación entre una variable dependiente e independiente. Para ello, Lía solicita a sus estudiantes que en parejas intercambien sus preguntas planteadas y que cada estudiante construya una retroalimentación para su compañero o compañera. Después de unos minutos, Lía solicita a cada estudiante que lean con atención la retroalimentación de su compañero o compañera y que mejoren su pregunta inicial a la luz de estos comentarios. Pero también les solicita que justifiquen por qué esta segunda pregunta es mejor que la pregunta que inicialmente plantearon. Luego de seguir las instrucciones de la docente, podemos observar cambios en su pregunta investigable. ¿Cómo afecta el uso de un líquido ácido, como limón o vinagre, en el crecimiento de una planta? Ahora sí, es posible identificar la variable dependiente e independiente. Otra de las habilidades que requiere mayor atención en el aula es la capacidad de explicar fenómenos estableciendo relaciones entre componentes de un sistema natural. El desarrollo de la práctica científica de explicar requiere de un buen conocimiento del contenido para establecer relaciones de causa y efecto coherentes. Una estrategia posible de utilizar en el aula es la de experiencias, patrones, explicaciones, planteada por Gunkel, 2010. Esta estrategia busca que los y las estudiantes observen un conjunto de experiencias con el objetivo de buscar patrones comunes entre ellas que les permitan llegar a explicar por qué ocurre un determinado fenómeno. En grupos, los y las estudiantes observan 3 tablas de madera del mismo tamaño, pero que difieren en textura. Estas tablas están ordenadas de la más suave o lisa hasta la más rugosa al tacto. Además, la profesora entrega un auto de juguete a cada grupo y pregunta: ¿por qué la velocidad con la que se mueve un auto sobre un plano inclinado de madera es distinta dependiendo de la textura de la madera? Los estudiantes experimentan colocando el auto de juguete en cada uno de los trozos de madera levemente inclinados y registran sus observaciones. Luego, discuten sus resultados, identificando si obtuvieron resultados similares. En el escenario de que sus respuestas sean diferentes, se recomienda invitarlos a revisar su proceso experimental y, de ser necesario, repetirlo, y luego comparar nuevamente. Repetir y revisar les permite ser más críticos y cuidadosos con su proceso experimental, además de argumentar sus resultados. Después de revisar los resultados, se les invita a identificar patrones en sus respuestas. Finalmente, en base a las evidencias recolectadas y al patrón identificado,
elaboran una respuesta a la pregunta en la cual incorporan la idea que mientras más rugosa la superficie, más lento se mueve el auto de juguete, trabajando la idea de fuerza de roce. Actualmente es relevante buscar alternativas que nos permitan entregar oportunidades de aprendizaje de calidad y equitativos que integren conocimientos disciplinares, habilidades y actitudes para el logro de los aprendizajes. Todos estos elementos aproximan poco a poco a los y las estudiantes hacia la alfabetización científica. Para ello, es importante que los estudiantes se involucren en prácticas científicas, tales como distinguir preguntas investigables de las que no lo son, identificar variables independientes y dependientes en una pregunta de investigación, o explicar fenómenos recurriendo al uso de evidencias y a su conocimiento científico. Además de la importancia de situar la enseñanza en contextos relevantes para nuestros estudiantes y su comunidad. De esta forma, se da sentido al qué y por qué aprender ciencias hoy.